Los Gurús Podcast. Hola, ¿todo bien? Aquí les saluda Ernie, junto con Edwin y Jorgito, que todavía está allá en las tierras del norte. No tan al norte, pero sí. Y para hoy tenemos nuestro episodio número 7 ya. Viene fuerte. Sí, y está bastante Sí. interesante. Por ahí hemos estado conversando un poco sobre algunos temas de interés y ya ahondando un poco más propiamente en los equipos Claro de que sí. adoración y en los miembros de esos equipos, ¿verdad? Ajá. Como nosotros Que al final tres. yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Porque al final del día los miembros somos los hijos de Dios y más allá de estar tirando, lo que nos interesa como ministros es poder llevar información de formación para cada uno de ellos. Hacer Exacto. cuerpo de Cristo. Amén. Eso mismo. Y eso nos llevó justamente a una conversación sobre un tema, o sobre el tema, más bien, que está relacionado con los sueños que nosotros tenemos individualmente versus los sueños o la dirección de Dios hacia el equipo. Que es bastante interesante porque a veces uno le hace fuercita a cosas que tal vez el Señor le ha revelado a uno y no vamos a decir que no. Pero es como, no, es que el Señor me lo dio a mí, entonces tiene que ser en este equipo. Pero ¿será que eso es conveniente? Así es. Qué interesante eso, porque ya así de entrada me parece que es hablar de la voluntad de Dios. Y ya eso es todo un tema porque estoy en el lugar correcto, estoy en el momento correcto, estoy buscando lo que Dios quiere que haga en el lugar que Él quiere que haga. Porque vamos a ver, yo creo que aquí los tres somos súper soñadores y creemos en todo lo que el Señor nos ha dado. Pero si algo yo he aprendido es que no todo lo que Dios nos da es para todo lugar y todo tiempo. Y creo que esto se adecua mucho a este tema que vamos a conversar. Pues sí, porque una cosa es la ensoñación, se diría teóricamente en psicología, que ensoñación es que estás despierto y empezás a fantasear y hasta se te va el espacio visual de dónde estás, porque estás literal, como dicen popularmente, en las nubes. Eso es como un liguista imaginando ganando en una final a Saprissa. Qué duro, qué duro. Volviendo a esa ensoñación de la liga, no, perdón, me puse a ensoñar. Porque una cosa es la ensoñación y otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Está mi voluntad sujeta a la voluntad de Dios para los planes de Dios o son mis planes a los que Dios tiene que favorecer? Qué importante eso, porque cuántas veces porque me incluyo, hemos orado, Señor, que se haga tu voluntad, pero ojalá que tu voluntad sea lo que yo quiero. Ojalá Ojalá tu a voluntad través de sea lo que yo quiero. estoy deseando. Sí, claro. Y en este tema, como siempre tratamos de aterrizar todo con un fundamento en la palabra, Ernesto tenía algo bastante exacto, Sí, y fuerte. duro, fuerte. Porque antes de entrar ahí, justamente, Jorge ahorita comentaba de que a veces uno le ora al Señor y es como, Señor, sí, los planes, y yo tengo esto en el corazón, y que sea su voluntad, pero que sí, ojalá sea lo que yo quiero. Y a veces hay una tergiversación de la palabra propiamente, ¿verdad? Porque es como, no, es que el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. Y es que, están buscando otras cosas. Sí, Y eso normalmente sucede mucho cuando uno tiene la vista puesta en la añadidura. Correcto. Qué vacilón que usted diga eso, porque ya yo iba a mencionar buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego, después de todo eso, se le va a añadir todo. Lo que pasa es que cuando se hace el estudio profundo es que Dios va a añadir todo, que ya yo después de buscar su voluntad voy a entender y voy a decir, es esa añadidura de su voluntad, no buscando lo que yo tal vez originalmente estaba orando. ¿Por qué? Porque al buscar la voluntad de Dios, al buscar su presencia, es donde entendemos realmente donde Dios nos quiere poner, tanto física como emocional, como espiritual y mentalmente. Exacto, qué profundo. está Ahí, fuertísimo aquí se eso hablan porque verdades y Biblia y a veces de fútbol. Ya me saben. recuerda mucho eso
como les decía anteriormente, de forma muy alegórica, rough and tough, está rudo, está duro, porque me lleva a lo que es el fracaso o la realización, porque el fracaso espiritualmente sería cumplir lo que yo quería, pero Dios no estaba por ninguna parte, o usé a Dios de trampolín, para ponerlo en términos muy gruesos, Ajá, o porque cuántas Dios, veces decimos, Dios no respondió, Dios no me usó, exacto, Dios no cumplió su palabra, pero en realidad era lo que Dios había dicho, lo que Dios tenía para mí, o era lo que yo quería que fuera para mí. Y me ahí quitó las está palabras de la lo boca, grave, exacto. ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde viene entonces. De hecho, les vamos a dar 2 extractos, porque no son 2 versículos, son más. Dice, Proverbios 16, está en Nueva Versión Internacional. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Es versículo 1. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones, que vamos a hablar bastante sobre eso en este tema, las juzga el Señor. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Que de hecho este último es uno de los que agarran típico, pero yo le puse al Señor esto y se tiene que cumplir porque la palabra dice eso. No, papi, pero ¿qué dice el versículo 2? Yo hice y yo declaro. Ajá, Ajá. literal. Pero el Peligro, versículo 2 peligro. Ahora dice, como la pero las hora que anda ahora, intenciones. manifiesto. Ajá, exacto. Ahora sí, es que Maticas me atravesó el caballo, pero todo bien. Perdón. No, que nada más, que ahí decía, recordando esto, el versículo dice, pero las intenciones las juzga el Señor. Entonces sí, no se vale nada más como es que yo le presenté al Señor y ya porque se lo presenté, Él lo tiene que cumplir. Y el otro, que también estábamos ahí en un debate sano, un debate santo. Jeremías 29:11, que era el otro que estábamos viendo y que en realidad lo vamos a tirar porque aplica. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Ok, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Y ya para entrarle de frente de una vez, ahí, De una hecho, dientona. yo le iba a decir, darle la introducción a eso, le iba a decir, pero entonces, Ernie, si yo sueño con ser buen músico y hacer buenas cosas, ¿quiere decir que estoy equivocado? No, no, eso no está equivocado con querer serlo, pero con qué intención lo está haciendo. Y también el lugar en donde se está haciendo, ¿verdad? Exacto. Porque aquí es donde hay que tener mucho cuidado de lo que les hablaba al principio, sobre que a veces el Señor le da palabra a uno y le ha dicho y que lo va a llevar o que va a hacer tal cosa específica en la vida de uno y todo bien. O sea, ese tipo de profecía está bien, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que tener, y lo vamos a decir así, es madurez en Cristo, madurez espiritual, para reconocer los tiempos, el lugar, como está diciendo Jorge, y también las habilidades que tengo que tener desarrolladas para poder llegar ahí. Porque a mí el Señor puede venir ahorita y a través de alguien darme una palabra como músico ahí, como, vas a grabar un disco de solo de pianos y sintetizadores. Y yo igual, es que el Señor me lo dijo, entonces ya mañana voy a ponerme a grabar. Sí, pero no tengo buen tempo, no me sé los acordes, no tengo buena digitación, no sé cómo hacer, qué es un sintetizador. Nada más me lo dijeron, pero yo lo voy a hacer. Sí, pero no, es que Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Mae, sí, pero hay que llevar un proceso de preparación para llegar ahí. 1. Y 2, el Señor no me está diciendo mañana lo vas a hacer, Ajá, correcto. ¿verdad? Y literal estoy hablando de una hora así súper mundana, digamos, o superficial, que Es es un gran grabar un ejemplo. disco. Es un gran ejemplo. Porque, ok, la forma va a grabar un álbum. El fondo, parte del fondo, tiene que estar preparado para tener las agilidades, las habilidades, Pero el Señor es el que capacita. las cualidades para crear un álbum, porque un álbum solista no es
cualquiera. Pero está entonces esta balanza de cuál es el fondo, dónde está el espíritu de eso. Porque la forma es, vamos a tomar que viene del Señor. La forma es, usted va a hacer un álbum. Y este pasaje de Jeremías 29:11, ese verso, ese extracto, dice, y yo sé los planes que tengo para ustedes. En una Biblia de estudio te vas a encontrar con que te lleva a la referencia de yo conozco íntimamente a dónde te voy a llevar. O sea, él sabe todo y sabe cuál es el proceso. Esa palabra que al ser humano no le gusta y que tristemente ha sido muy difícil de inculcar en las congregaciones en general y por supuesto en los equipos de trabajo dentro de la iglesia, ha sido muy difícil de desarrollar por lo mismo que estamos hablando en este tema. Yo sé cuál es la forma. Hasta me han declarado palabra de a dónde voy a llegar. Sí, pero el proceso, usted ya se metió en oración, ya buscó mentores para desarrollarse, para llegar a la cumbre de ese proceso. Ok, Ed, sí, eso está profundo, está profundo. Está pesado. Y Sí, ahora, pesado. entonces, Jorgito, porque yo creo que aquí es importante hablar desde la experiencia de los tres también, porque hemos estado ahí, sin detalles, pero el Señor en algún momento le ha dicho algo a usted que usted ha creído, uy, esto lo voy a cumplir en tal lugar y no se ha cumplido. Por supuesto. Y no porque el Señor se equivocó o lo dijo, sino porque en mi propio criterio yo he creído que es el tiempo y el lugar. Y no es así. Yo voy a hablar obviamente de mi perspectiva, y porque no voy a juzgar a nadie más, pero ya conforme los años pasan, conforme uno va metiéndose en la palabra y entendiendo un poquito del corazón de Dios para la vida de uno, es que yo he entendido, mira, no es que Dios se equivocó, es que no era el tiempo y no era el lugar en donde se tenía que hacer, no era la temporada de mi vida en donde iba a pasar, porque ustedes estaban hablando algo demasiado claro. El Señor me llamó a grabar discos, sí, pero no puedes ni mantener el tiempo en una canción. No sabes pegar constantemente. Le das en todo lado al redoblante, en mi caso. Imagínense, chicos, que yo cuando empezaba a tocar, cuando ya se me decían palabras, porque digamos, para nosotros los creyentes sabemos que Dios envía propósitos y desde niño a mí se me había profetizado, a mi mamá de hecho, de que yo iba a estar llamado a la adoración y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde que ya yo desde los 2 años iba a andar en las naciones. No, tenía que haber una preparación. Cuando yo empecé a tocar, yo solo, por como colocaba la batería, que quería parecerme a X, solo le daba los aros. Imagínense que Dios me dijera, grabe ya. De ahí iba a ser un solo de aros. Tiqui, 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 tiqui. Había que prepararse, había que tener técnica, había que buscar la palabra. Y de hecho, obviamente no me voy a comparar con este personaje bíblico, pero es parte del hecho de que la palabra de Dios, el llamado, los sueños, tienen un tiempo y tienen un lugar. ¿Quién es el ejemplo más grande para nosotros como adoradores, como miembros de equipos de adoración? David. David lo ungieron y fue el rey de una vez. ¿Cuántos años pasaron? Recuerdo que una enseñanza que yo había escuchado de eso, que muy probablemente David lo habían ungido a sus 17 años. Y él llegó a ser rey hasta los 30 y pico, después de todo lo que pasó. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Se preparó, cuidó las ovejas, peleó contra leones, peleó contra Goliat, pasó todo lo que sabemos que pasó con Saúl y todo. De hecho, lo hablábamos en uno de los episodios anteriores. Ahí fue donde David se preparó. Entonces, ¿estaba mal Dios por ungirlo cuando era un joven? No, es que la unción o el sueño o el proyecto es dado, pero todo a su tiempo y todo a su lugar. ¿Por qué? Porque él no iba a reinar en su casa. Veamos otro ejemplo bíblico. José, se le dio un sueño, le llegó a los hermanos, es que ustedes se van a postrar delante de mí. ¿De qué hicieron? Lo metieron en una cisterna y lo vendieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, Dios se equivocó. No, no era el lugar y no era el momento. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo creo que por ahí va el hecho de, ¿son mis sueños o son los sueños de Dios?
¿Por qué? Porque tal vez mis sueños yo los quiero ya. Como buen ser humano, todo lo queremos ya. Cuando son los sueños de Dios, hay un proceso, hay un tiempo y un lugar. ¿Por qué? Porque puede ser que ahorita yo tengo un gran sueño de hacer algo y no necesariamente tengo a la gente idónea. Por ejemplo, ¿cuánto planeamos en hacer este podcast? Éramos nosotros tres y era en este tiempo. No era con Juancito, no era con Periquito, éramos Edwin, Ernesto y Jorge en el tiempo y las personas que Dios tenían que hacerlo. Y muchas veces eso pasa porque como Juancito es mi mejor amigo y somos parte del equipo de oración y Dios me dio un llamado, entonces es que tiene que ser en la congregación donde yo estoy y tiene que ser con Juancito porque ya le preguntamos a Dios si eso es lo que Él quiere, si es el lugar y el momento indicado. Pero no estarme desviando, pero creo que con eso respondo la pregunta. Hay una preparación para cada cosa. Y si hay una preparación en ese proceso, por supuesto que van a haber tropiezos y tiene que empezar ese balanceo de diferentes piezas, qué va a servir, qué no va a servir. Incluso hacemos muchas veces ensayos de ver si esta fórmula resulta, porque ahora que mencionaste eso, de cuándo fue que se inició las ideas de este proyecto, recuerdo que al menos Jorge conmigo lo mencionó hace tal vez como unos 10 años, cuando empezaban a existir las cuestiones de los podcasts. Yo creo que ni siquiera el Cuando iba a nombre hacer un libro. podcast. Sí, exactamente. Imagínense. Entonces, más de 10 años, pero la idea se mantuvo y muchas veces cuando una idea se mantiene por comentársela a muchísima gente, nos resbalamos, nos caemos, salimos rodados, nos llevamos gente ahí en la caída hacia el piso, Correcto. porque se lo dijimos a tanta gente y por supuesto las personas con buena intención nos van a dar su retroalimentación, pero desde donde ellos lo ven. Si no está en el corazón de una persona, un proyecto, va a decir un montón de ideas. Y eso puede entorpecer incluso como nosotros Ujú, claro. veamos los procesos para llegar a concluir ese proyecto. Sí, y ahora enfocémoslo más a la parte de ministerio de alabanza. Porque obviamente, bueno, y antes de pasar a eso, misma pregunta que a Jorge. ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado? Dijo. El sí. Sí, por supuesto, y ustedes conocen una casita de los sustos para mí mismo Qué bueno. de hace poco tiempo, que yo sabía que debía de tomar cada una de las acciones que tomé, pero como les comentaba, no eran las personas idóneas las que estaban alrededor, no para que avanzara lo que Dios había puesto en mi corazón. Quizás porque también para esas personas creyeron que yo era el elemento que faltaba para que avanzara lo que Dios había puesto en sus corazones. Entonces creo que ahí fue una muy buena evidencia de vamos todos para el suelo porque nos estorbamos y nos resbalamos unos contra otros. Súper. Les hago la pregunta a los dos porque justamente iniciamos y comentaba que, por supuesto, les íbamos a hablar de desde nuestra perspectiva. Porque obviamente a veces se puede interpretar como, hey, sí, esos tres maes ahí están hablando nada más porque, y porque se cree que se las saben todas. Y en el episodio anterior ya hablamos que eso no, Sí, a pesar exacto. corazón enseñable. Correcto. Y también para exponerles nuestra situación, porque así como hablamos en la casita de los sustos y contamos nuestros testimonios en ciertas áreas, también esto es un testimonio en nuestra área, porque así como a Jorge y a Edwin dijeron que sí, que han pasado por eso y que el Señor les dijo algo, ellos creyeron que iban con todo, pero no era el momento. Por supuesto, a mí también. Y es un tema súper general, por eso lo estamos trayendo. Y nos pasa mucho, obviamente, como músicos, porque tenemos compas, digamos, yo hace que, a la puña, ya está, ya tengo un rato. Cuando tenía como 15 años, vamos a hacerlo Estamos así, grandes, hermano. como 17. Hace unos días eso. Sí, literal. Recuerdo que teníamos nuestro grupo de compas en la iglesia
y soñábamos y nosotros, no, vamos a ir y vamos a tocar en las iglesias y vamos a hacer tal cosa y vamos a llevar a la gente para que la gente adore, ¿verdad? Que también eso es todo un tema. Y recuerdo que hicimos unos 4 intentos en diferentes tiempos con la misma gente. Y no es como que el Señor no nos haya usado en ese sentido, usado en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Em, pero no era el momento. O sea, pasaron muchas cosas, no estábamos preparados, muchos estábamos empezando en el mundo un poco más formal de la música. Nos pasó en esos chascos de que íbamos, casi a los sustos, hay paréntesis, que íbamos a alguna iglesia y no había, de ahí nos mandaban a la guerra porque literal no había nada, entonces no teníamos esa experiencia, no sabíamos cómo pedir o qué era lo que teníamos que pedir. Y todo bien, o sea, era parte de la inmadurez, digámoslo así, y que de preparación, porque no era el momento para hacerlo. ¿Estuvo mal? No. ¿Qué nos faltó? Por ejemplo, buscar un mentor, informarnos, Exactamente. preguntarnos. Eso pasó de hace 15 años, digamos. Y gracias a Dios, obviamente, también tiene que ver con la madurez y con la disposición que esté uno a aprender de todas esas experiencias. Entonces, como ya no volver a cometer esos mismos errores. Entonces, por ejemplo, si ya vamos a tocar a algún lado, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y si no preguntamos porque tenemos compas que tienen más tiempo de andar en eso, entonces ya uno se puede guindar de esa experiencia. Pero al tema todo esto va por lo siguiente, y ya encauzándolo a equipo como tal. Yo soy creyente de que cuando uno entra a un equipo de alabanza o ministerio de adoración, o como le quieran decir, tiene que tener muy clara cuál es la perspectiva de la iglesia y cuál es la perspectiva del ministerio o del equipo. ¿Ok? Tiene que haber claridad. 100%, man. ¿Por qué? Porque si yo entro con mis sueños de que el Señor me dijo que yo voy a grabar, que voy a salir a tocar, que voy a ir a las naciones, que tal, etcétera, que es muy dado en nuestro ámbito, y entro a una iglesita que está empezando, que solo hay 2 cantantes, y yo, en mi caso, soy pianista, entonces yo soy el que va a llegar a tocar piano. Y entro, es que el Señor a mí me dijo, man, no es el momento, no es el contexto, no están preparados y mi corazón no está alineado con la voluntad del Señor para ese lugar en ese momento. Tiempo y Entonces, lugar. correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a frustrar. Pero ¿cómo es que el Señor a mí me dio palabra que yo iba a hacer tal cosa? Sí, pero abrí los ojos y fíjate dónde estás. No es el momento para. Si estás ahí, ojalá que de verdad, si uno llega a una situación así, sea porque el Señor se lo puso en el corazón y está porque quiere y no buscando un spotlight. Y además de eso, que esté seguro de la decisión que está tomando. Porque si yo, vamos a ver, si yo tengo intenciones de grabar un disco y lo voy a pretender hacer en esa iglesita que está empezando, con 2 personas donde no hay equipo, estoy bateando totalmente. No es el lugar para. Que eso es intención. Y obviamente, si lo estoy haciendo con esa intención, peor todavía, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo para edificar. Entonces, de las primeras cosas, este, saber medir si yo estoy de acuerdo con entrar al lugar a donde estoy, si estoy de acuerdo con las normas que manejan, si estoy de acuerdo con la visión que hay, porque puede ser que incluso sea una iglesia con más equipo, con más cantidad de gente, pero la visión de la iglesia es no grabar. ¿Y quién soy yo para llegar y decirle al pastor de general o al pastor de adoración, como, no, no, es que el Señor a mí me dio una palabra, entonces en esta iglesia hay que grabar? Y si Dios no quiere eso para ese lugar. Yo creo que eso va muy de la mano de entender la voluntad de Dios, porque lo he dicho, lo repito y lo seguiré repitiendo. La voluntad de Dios es estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Entonces, obviamente, tenemos sueños, tenemos palabras que Dios nos ha dado, pero entonces ese último paso es, ¿en dónde, Señor? ¿En dónde y en qué momento?
Porque, digamos, eso que ya usted nos habla, Ernie, es muy delicado, porque entonces, ¿qué es? Como yo tengo la revelación, entonces ahora tiene que hacerse lo que yo traigo, porque esa es la nueva revelación. Entonces el lugar en donde yo quiero ir está equivocado o Dios no les habla ahí, porque soy yo el que lo tengo. Y entonces ya eso entramos en un tema aún más delicado, porque entonces cuando yo creo que yo soy el elegido y yo soy el iluminado, manito, yo creo que ahí ya es un tema más de fondo lo que está peligroso, ¿verdad? ¿Cómo conectamos unos con otros? Porque ese ejemplo que dabas, Ernesto, de yo llego a un lugar pequeño, hay dos cantantes y soy yo el que va a tocar el piano, ¿cómo, cómo conecto yo como pianista con cada uno de esos cantantes? Y si esos cantantes le tienen pavor al micrófono, por ejemplo, entonces quedaría muy, muy difícil atravesar todos esos miedos para llegar a una grabación. Y ahora que dabas ese ejemplo, una experiencia que yo tuve en una congregación pequeña, pues había muchísimas personas en la banda y la congregación era sumar la banda más unas cuantas personas. Y esa congregación decidió invertir en ir a grabar una primera canción. Y para resumirlo, ahí quedó el trabajo. Y la canción era buena, pero la canción nunca llegó a difundirse. La canción solo la conocieron ese montón de personas que habían en la banda y los poquitos que sumaban el resto de la congregación. Entonces, pues el proyecto era grabar una canción, pero tenía eso propósito, tenía eso el fondo de la voluntad de Dios o la voluntad de los líderes que se pusieron de acuerdo y que incluso levantaron ofrendas especiales para llegar a eso. Ah, puña, sí está. Qué Es rudo. fuerte. Sí. Está Y delicado, porque cuando ya estamos tocando fondos de alguien más, ahí es sí, donde es que, más ay, tenemos qué que duro. tener la preocupación de, ¿estamos haciendo lo correcto, lo que Dios quiere? ¿O solo estoy haciendo un GoFundMe público para mis sueños? Y ahí es donde está la bronca. Claro, y porque, veámoslo así, creo que Jorge se acuerda de esta publicación que nos compartió una amiga una vez, de que uno cuando es trabajador de iglesia o cuando está manipulando los fondos de la iglesia, básicamente está manipulando las ofrendas que la gente le dieron a Dios. Correcto. Entonces, ay, qué duro. Para hacer avanzar la obra. Claro, La obra del Eso, Señor eso. es ir y hacer discípulos, ir y predicar a todas las naciones. Bueno, a algunos nos toca o les toca cantado, a otros les toca ajá, escrito, exacto. a otros les Porque toca el con cuerpo tiene miembros conferencias. distintos. Yo en el piano, Jorge lo sabe muy bien y a vos no te lo quiero demostrar, mejor quédate nada más con lo que te voy a decir. Yo en el piano soy pésimo. Jorge lo sabe, Jorge sabe cuántas veces tuve que recursar el último curso de piano, porque aquí está malísimo y aquí estoy yo saltando. Y que bendiga eso. Uy. Entonces el piano es solo para mí para dar especificaciones, dar instrucciones. Si dicen, usted puede hacer los pads, no. Le voy a hacer el favor de decir, yo estoy limitado en ciertas cosas y el piano es una de esas áreas. Pero está siendo claro. Estoy siendo Exacto. claro. No Humildad ante estorbar, todo. no estorbar los propósitos de Dios con otros. Si no hay que formar parte de un equipo o de cómo se va a desarrollar un propósito en otras personas, yo me echo para atrás y no estorbo. Si no entiendo y no puedo considerar en mí la idea de, ok, voy a tratar de ayudar lo mejor posible, hacerme a un lado es la cosa que me parecería a mí más santa en ese momento. No estorbar lo que van a hacer, porque entonces van a empezar en mí, en Edwin, los pensamientos de el propósito mío es ayudar aquí, pero ¿cómo? No entiendo. O es, Dios, voy a ir a ciegas en fe a tu propósito, a tu voluntad y apoyar esto, pero ¿de qué forma? Y Ernie, es y que, dale, entonces, dale. eh,
como para ir ya sintetizando. Entonces quiere decir que no puedo soñar en mi congregación, no creo todo lo que me dijeron, porque creo que ese no es el mensaje que estamos teniendo. En realidad los sueños de Dios son reales, Dios nos ha llamado, nos ha dado propósito, pero nuestro mensaje es entendamos en dónde y en qué tiempo tiene que ser. Entonces, ¿cuál sería el consejo que usted le puede dar a todos los miembros de equipo de oración, tanto liderazgo como miembros, que tengan sueños, que tengan deseos para estar en armonía como equipo y como miembros de Cristo? Ok, lo primero sería buscar la voluntad del Señor, aunque suene trillado, pero toca. Y cuando hablamos también de buscar la voluntad del Señor, es también tener este tipo de conversaciones con los pastores generales, que al final de cuentas son los pastores de la iglesia, porque el Correcto. equipo de adoración no es una república independiente. ¿Ok? Es el Entonces, ministerio de adoración ajá, de la congregación. exacto. Entonces, para mí lo primero es eso, ponernos de acuerdo con el pastor, tiene planes sobre la música, quiere algo, nada más quiere que el equipo sea la gente que viene a cubrir en los servicios y pone a cantar a los demás como expresión de adoración, o quiere ir más a fondo. Si el pastor no quiere ir más a fondo porque el Señor no le ha puesto en su corazón que hay que grabar, tranquilos, todo bien, porque al final de cuentas, el llamado, que eso pasa mucho con los músicos, que piensan o pensamos o pensábamos que el llamado nuestro es ir a grabar, ir a tocar a las naciones, estar en eventos grandes, ir a festivales, estar en una tarima en el Estadio Nacional tocando frente a 50,000 personas. Eso no es el llamado de nosotros, es una vara que hacemos y que puede ser que nunca hagamos. Correcto. Qué maravilloso es poder conversar estas cosas y lo digo desde mi muy propia experiencia porque en ustedes yo tengo el rebote y también la información que yo digo, me falta tal cosa y cuando conversamos yo digo, ahí está el elemento que no tenía, porque al ser nosotros los tres tan diferentes en pensamiento, yo puedo depender de ustedes dos de los ángulos que para mí son ciegos. Y a la hora que decías esto de hablar con los pastores y saber cuál es la visión y el propósito de hacia dónde va em, la iglesia con lo que es el departamento de alabanza y adoración, es lindísimo la parte de cuando uno puede venir con las autoridades, como dice la palabra, estos ministros que están encargados de pastorear a otros y nosotros rendir nuestra voluntad a Dios a través de tengo la confianza en este líder y voy a caminar con él, voy a apoyar esto, porque al ser cuerpo de Cristo, no todos podemos ser el dedo meñique, no todos podemos ser la Exactamente. oreja. Si alguien es corazón, pues alguien tiene que ser las venas y bombearle sangre a ese corazón. Y creo que es parte de poder rendir nuestra voluntad a Dios a través de confiar en que Dios va a manifestar su voluntad en líderes, en personas capacitadas para guiarnos a todos. Y para agregarle para darle el pase a Jorge, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le digan a uno que no. Exacto. Y humanamente, literal, eso es lo peor que puede pasar. Nada se pierde preguntando, o tal vez esa pregunta era lo que necesitaba el pastor Para darle para paso. darle paso porque ya tenía la incomodidad, pero nadie nunca le preguntó. Correcto. De hecho, eso era lo que le iba a decir. Humanamente puede ser lo peor, pero espiritualmente puede ser lo que iba a abrir ese candado para el propósito de Dios, si era en ese lugar, si era en ese tiempo. Y si no, me va a ubicar espacialmente, temporalmente, en donde tengo que estar y seguir, porque al final del día, amigos de los gurús, esto se trata de motivar a que creamos en los sueños de Dios, a que creamos en la palabra que Dios nos ha dado, porque Dios es real y Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, lo hace, dice la palabra de Dios, el que empezó la buena obra la va a completar en el lugar correcto, en el momento correcto. Al final eso es lo que necesitamos. Nuestro mensaje es, busquemos la voluntad de Dios, ubiquémonos en donde tenemos que estar y así es como vamos a lograr hacer esto. Y para aclarar, no les estamos diciendo que no sueñen. Sueñen, claro, sueñen Exacto, en grande háganlo. y especialmente si es lo que el Señor les ha puesto.
Pero siempre, siempre tengan en cuenta lo que hablábamos al inicio con el versículo. Presentémoselo al Señor. El Señor es el que va a pesar las intenciones del corazón Claro. y vamos a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y si no pasa nada es porque no era el momento o porque no era lo Correcto. que Dios quería. Y todo bien. Así es. Así que no dejemos de soñar. Muchas gracias por acompañarnos un nuevo episodio. Como siempre se los digo, no dejaré de expresarles la gratitud de estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esta conversación se ha convertido en más que solo de 3 compas sentados en 2 sillones a distancia, pero juntos en todo lo que hacemos. Y es bonito escucharlos, compartir con ustedes. Recuerden, siempre los comentarios los leemos, siempre estamos pendientes de todo, queremos compartir con ustedes. Y de nuevo, si estamos hablando, no es porque tenemos las respuestas, es porque queremos hacer una conversación que genere conversaciones para traer cambio, para traer conciencia y sobre todo, como lo dijimos específicamente este capítulo, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. De nuevo, muchas gracias. Espero que nos acompañen en el siguiente episodio. Espero que este haya sido de bendición y estamos conversando.